Creo que una de las preguntas más jodidas que se están haciendo todo el mundo es ¿en qué trabajo? O sea, ¿en qué voy a trabajar? O sea, ¿dónde voy a trabajar? Y todo eso. Imagínate que tenés como un gráfico, ¿no? De GI y GX, ¿ok? Cuanto más tus tareas estén asociadas a dificultades altas y que se tarde alto, o sea, se tarde mucho, creo que más protegido estás en el mundo laboral de que seas reemplazado por una inteligencia artificial, ¿no? Hoy mismo se está hablando hoy en día que estamos por entrar en la fase de Artificial Superintelligence, que es inteligencia por encima de cualquier capacidad del humano más inteligente que exista en este mundo. Yo te juro que siento que con las personas con las que trabajé, es verdad que todas tienen rarezas. Te encontrás con una persona, o sea, que fue campeón olímpico de natación, ¿entendés? Para Bélgica, que después decidió meterse en empresas. Jugador profesional de la selección de rugby de Irlanda. Pero es gente curiosa. O sea, cuando me refiero a curiosa no digo de rara, sino como tiene curiosidad por la vida. Por esto que vos hablás y esto de hacer cosas, moverse, explorar. Son gente que explora, todo eso. Eso es algo que noté muchísimo en Google. Y eso es algo que esta entrevista evalúa. Will, bienvenido. Bienvenido, gracias por la invitación. Acá con un cafecito y un agua. Muchas gracias por pasarte por Haz que pase. Voy a empezar contigo como hago siempre con todos los invitados, que es que nos expliques un poco quién es Will. Dale. A ver. Soy una persona que nació en Argentina hace ya 30 años, en Buenos Aires. Madre marplatense de una zona de Buenos Aires, provincia, y padre inglés. Así que un mix, un popurrí un poco conflictivo, pero divertido. Tuve la suerte de ir a un colegio inglés. Hice mucho deporte, jugaba al rugby en el CASI, que es un club de Argentina. Jugué mucho al tenis, mucho deporte. Y siempre me gustó mucho, por ejemplo, la historia. Era algo que me motivaba mucho. Siempre fui muy culo inquieto, muy curioso. Y bueno, esa curiosidad para ir a algo como más al presente de hoy en día hizo que a los 18 años yo tomara la decisión de irme a estudiar afuera de Argentina, a Inglaterra, que es algo poco común, pero bueno, la trascendencia inglesa, eso como que siempre fue cocinándose un poco en casa. Y nada, fui a estudiar Derecho al norte de Inglaterra, a Newcastle. Bastante frío y un buen shock cultural. Y justo previo a eso trabajé en una empresa de construcción durante 7 meses, que nada, pasé de estar el confort en Argentina, todo hecho, nada, a trabajar en la construcción con nada, tipos polacos, ingleses, todo eso antes de la universidad para ganar un poco de dinero, que estuvo bueno. Y después, nada, arranqué la universidad, estuve 3 años ahí viviendo en el norte de Inglaterra, haciendo Derecho. La verdad que pausé bastante el deporte ahí y me dediqué hice bastante fiesta, que creo que es normal. También viene bien. Siempre viene bien el balance. Y después me encantó la carrera, pero quería pivotar fuera del derecho porque no quería vivir en Inglaterra y me limitaba mucho el tema del derecho. En muchos casos como que te limita mucho dónde vas a vivir. Y después de ahí me fui, hice como lo que se llama Master in Management, que es como una especie de MBA Junior para gente con poca experiencia laboral, para pivotar al mundo de negocios. Y eso fue en una universidad que se llama Instituto de Empresa, el IE, en Madrid, que es una muy buena escuela. También súper multicultural, exponerme a cientos de naciones, muchos idiomas. Y creo que esto fue una como muy buena como prueba hacia lo que vino después, que fue el mundo del trabajo. Pero como que fue una gran cama de exponerme a lo que es estar envuelto de muchísimas culturas,
con muchísimas costumbres, muchas maneras de tratarse, muchas maneras de trabajar. Y nada, todas esas experiencias como que me fueron armando y nada, medio que te volvés adicto a eso. Fue muy curioso. Siempre obviamente extrañando un poco casa, Argentina, todo eso. Y de ahí, en España, luego de ese año, me conseguí mi primer trabajo. Y mi primer trabajo, como que siento que entré en la Champions League. Tuve mucha suerte y bueno, también mucho esfuerzo, todo, pero entré en Google a trabajar en un equipo que se especializa en aceleración de empresas pequeñas y medianas desde el lado de Google Ads. Así que nada, ese fue mi primer trabajo. La verdad que fue impresionante. Y ahí me mudé a Irlanda. También otro cambio geográfico, con nuevas relaciones, volver a reinventarse. Todo esto con 23 años, ya es el cuarto país donde vivía. Y nada, empezar a armarme una base nueva de gente. También ir al taco aprendiendo con toda en Google, que desde el momento cero, una de las cosas que es muy particular de Google, y ahora hablaremos seguro un poco más, es exponerte a dueños de empresas y tratar de ayudarlos a cómo pueden mejorar las métricas de su empresa, cómo pueden crecer su negocio y todo eso. Y nada, todo eso con 23 años, la verdad que te curte un montón y es una experiencia espectacular. Y nada, con todo eso siempre ganando también independencia propia, financiera también, viste, de tu primer trabajo, vivir solo completamente, empezar a viajar con gente que conoces, exponerte a nuevos hobbies. Ahí empecé a hacer triatlón, empecé a andar en bici como un loco, conocí a mi hoy esposa, que eso también es loco. Y bueno, pasaron los años y vivimos ahí 7 años y entre medio nos fuimos a vivir a España cuando pegó la pandemia, en Galicia, que ella es gallega de una parte que se llama la Ribera Sacra. Ah, vale. ¿Tu mujer es española? Sí, mi mujer es española. No sabía. Sí, mujer española, Ribera Sacra. Y nada, literalmente fue a vivir en el medio del monte, campo, un chico de ciudad que toda la vida mamó edificios, autos, qué sé yo. Contaminación. Exponerme a vivir en la montaña, ayudar en la vendimia, ir a embutir chorizos, poner mi huerta, mientras trabajaba en tecnología desde literalmente el medio del monte. Eso fue, te juro, de los mejores momentos así de mi vida, que fue como pausar la pelota y creo que también como que tuvo mucho una incidencia de cómo quiero vivir, dónde planeo un poco mi vida más adelante. Y después volvimos a Irlanda, después metimos otro capítulo más de 2 o 3 años y después queríamos un cambio que combinara un poco a carrera, estilo de vida, exponerse al sol. La verdad que se extraña el sol cuando estás en Irlanda y te llueven 300 días del año por lo menos. Queríamos un cambio que estuviera acompañado de familia, y terminamos en Dubái, donde tengo familia. Había una muy buena oportunidad de carrera, donde ahora justo arranqué, que es una posición de director de inteligencia artificial para Oracle, que si querés profundizamos un poco más. Claro. Y después, también acompañado de un estilo de vida que es mucho outdoors, que es algo que también me gusta, mucho deporte. También nos gusta mucho viajar y viajar también más por este lado del mundo que queda lejos. Uh-huh. Pero bueno, a ver, es muy difícil contestarte qué soy yo, de dónde soy y todo eso, pero eso es un poco, quizá un poco un flow rápido de la historia de vida. Es un muy buen resumen. Creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo hablaremos de estos grandes bichos que acabas de mencionar, como son Google y Oracle, que creo que son... es que yo creo que no me puedo ni imaginar la magnitud que tienen como empresa. Y sobre todo hablaremos de inteligencia artificial, que creo que ahí es el tema que ahora mismo pues está en todos los periódicos y en todos los sitios hablando de ellos. Y creo que hay mucho desconocimiento. El mío el primero. Pero vamos a entrar un poco en la primera parte de Google, que yo creo que
¿Qué es lo primero que hiciste, no? ¿Cuáles son las sensaciones de trabajar ahí? A ver. Mira, creo que las sensaciones fueron evolucionando con los años y creo que como cualquier proceso eso es normal, pero si te lo pongo y te lo resumo en como una oración, la verdad que fue como Disney para adultos que te estén pagando mientras aprendes y estás rodeado de gente inteligente. Y la realidad, bueno, eso fue quizá como mi primera observación. Hay mucha magia dentro. Es un gran lugar para trabajar, especialmente al principio de tu carrera. Creo que eso fue increíble. O sea, mola tanto como parece. Y, o sea, hoy con el diario del lunes y con un cambio de empresa te digo que sí. La verdad que sí, que tiene cosas muy, muy buenas. Es verdad que ha evolucionado mucho con el tema de los años. Y mismo dentro de la estadía que he estado yo, que también propulsó también el cambio de por qué yo quería ir a hacer otra cosa. Pero diciéndote la verdad, es una empresa que está constantemente innovando. Es una empresa muy de producto, ¿no? O sea, donde como que la ingeniería prima sobre las decisiones de la empresa. Es una empresa, de nuevo, que por suerte ha creado un producto que, a ver, tiene sus cosas buenas y malas, pero digo, terminó siendo monopólico. Es el buscador que usan todos, que usamos todos, Sí. que hoy en día se viene un poco más, así, viste, contestado ahora con las nuevas ChatGPT y tecnologías demás. y todo eso, pero en general creó un producto tremendo, donde luego para monetizar ese producto utilizaron lo que se llama como los anuncios. Compraron plataformas muy grandes como YouTube, DoubleClick, entre otras, y fueron creciendo a través de esas adquisiciones, pero desde un ángulo personal, y mi experiencia es, estás rodeado de un montón de gente súper inteligente, que le costó un montón entrar. El trade común, Google justo dentro del proceso de entrevistas es muy interesante. Eso te iba a preguntar. ¿Cuántas entrevistas hay hasta que entras en Google? Bueno, varía mucho, depende del departamento. Yo tuve 10. 10. 10 para entrar, pero mi caso fue medio particular, medio como que tuve que rehacer una entrevista, pero bueno, te diría que por orden general, entre 4 y 6, te diría. ¿Y cuáles son las fases? O sea, Sí, tenés un montón. Mira, en Google tenés el mundo técnico y el mundo no técnico, que es como el mundo de negocio, ¿no? Yo viví en el mundo no técnico, ¿ok? Yo no estaba del lado de ingeniería, ¿ok? Vale. Y en el mundo no técnico, que como de hecho yo fui entrevistador de Google, hice más de 50 entrevistas para gente que entró en Google Vale. dentro del periodo que estuve y cuando manejaba equipo. Pero hay una entrevista que se llama Leadership, que básicamente lo que trata de evaluar es tus capacidades de resolver problemas en situaciones mundanas, ¿no? O sea, esto suele buscar un poco sobre, nada, en la típica entrevista de cuáles son tus strengths, cuáles son tus weaknesses, qué harías si tuvieras esta situación con esta persona, si tuvieras que contame una vez que tuviste un problema en un proyecto y cómo lo resolviste, o sea... Esto es un poco también una forma de encontrar la personalidad de la persona. Correcto, o sea, en parte sí, pero tratan de ponerte en situaciones de como laborales, ¿no? Y creo que eso es importante, como denotar eso. Normalmente esa entrevista la hace como un miembro del equipo, no lo hace como un manager o un jefe, eso lo hace como quizá una persona que puede llegar a ser tu compañero, ¿no? Bueno. Como para evaluar eso. Que está bueno que agarran Sí, a tus sí. compañeros para que sean parte del proceso de entrevista. Después tenés la entrevista más picante, que se llama como la de habilidades cognitivas. Que ahí realmente, o sea, quieras o no, hay un filtro de inteligencia. Simplemente de, ponerte en situaciones tanto hipotéticas como de tener que razonar en profundidad y descuadrar un problema. Antes Google era conocido por el típico problema de, che, ¿cuántas pelotas de tenis entran en un Boeing 777?
A mí me gustan esas preguntas, pero es verdad que fueron cambiando con el paso de los años y siguen habiendo preguntas muy picantes, pero son más como... También, me contás de alguna de tus experiencias sobre un proyecto y te digo, ok, imagínate que si tuvieras, 50% de los recursos que tuviste en ese momento y 50% menos de tiempo. ¿Qué sería lo que priorizarías y por qué? Típicas cosas así, ¿no? Como, quiero ponerte en situaciones donde tu cerebro tenga que como descuadrar y tener que ir hacia otro lado, ¿no? Y estas son cosas que podés practicar, pero es un poco, también tú... A lo que salga. O sea, también tu cerebro, cómo piensa. Quiero ver cómo piensa. Y después, la más particular es... Hay una entrevista que se llama Googliness. Que es como... ¿Qué carajo es Googliness? ¿No? Y es verdad que es medio raro, ¿no? Pero es una entrevista que evalúa, tipo, traits personales como... que Google quiere dentro de su empresa, ¿no? Ejemplo, personas que sean curiosas. ¿Sos buena persona? Sí, no. Y ahí te evalúan con preguntas, o sea, que yo creo que es muy raro prepararse esto, ¿no? Como, ¿y consiguen afinar bastante? Sí, yo creo que sí. O sea, yo te juro que siento que con las personas con las que trabajé, es verdad que todas tienen rarezas, o sea, son todas personas que te encontrás con una persona, o sea, que fue campeón olímpico de natación, ¿entendés? Para Bélgica, que después decidió meterse en empresas. Jugador profesional de la selección de rugby de Irlanda. Un pibe que era campeón de ajedrez de Eslovenia. O sea... Eran extraordinarios en algo, ¿no? Sí, puede que extraordinarios o simplemente gente que tiene pasiones, hobbies, interés fuera de simplemente como la tecnología pura. Pero es gente curiosa. O sea, cuando me refiero a curiosa no digo de rara, sino como tiene curiosidad por la vida. O sea, por esto que vos hablás y esto de hacer cosas, moverse, explorar. Son gente que explora todo eso. Eso es algo que noté muchísimo en Google y eso es algo que esta entrevista evalúa. Y es como, no importa del background que vengas, seas una persona que fue súper privilegiada y tuvo todo, a una persona que quizá no tuvo todos los privilegios. Encontrás gente de educación pública, gente con educación privada, gente que fue a la universidad, gente que no fue a la universidad, todo mezclado en un crisol de gente que quiere trabajar y todo eso. Entonces eso es un poco el mundo de Google. Gente inteligente, gente curiosa. Que no difiere mucho porque según estás hablando a mí se me viene a la cabeza, a mí me encanta el tema del universo y todo esto y la NASA me flipa. Y la NASA tiene un poco también de esto, ¿no? Ya no solo fichan gente que sea muy inteligente, que tenga un background con unos estudios que pueda aportar algo en un puesto en concreto que necesiten, que tampoco tienen que ser extraordinarios en ese puesto, sino que reúna una personalidad. Porque claro, es muy sencillo de entender. Para enviarte al espacio, si estás en medio de la nada con 5 personas, como tengas un tío que sea un negativo, pues te amarga la existencia. O sea, tiene que ser gente positiva, que intente buscar siempre muy resolutiva. Sí. Y buscan como ese gen de personalidad que va más allá de la inteligencia o los conocimientos técnicos que tengas. Sí, sí. No, y eso es algo, me hace hincapié un poco algo que me hizo acordar un poco de Google, que hay una cosa en la empresa que se llama proyectos del 20%, que básicamente es, vos podés utilizar 20% de tu jornada laboral hacia un proyecto que no está asociado con por lo que te contrataron, ¿no? Normalmente, no me refiero a que te vayas a hacer kitesurfeo o a jugar al pádel, eso no, pero... si querés trabajar en otra área de la empresa que tenés curiosidad o mismo querés evaluar por qué o querés aportar algo porque crees que podés aportar algo, Buah, qué bueno. Es algo que vos podés negociar con tu departamento, con tu jefe o lo que sea y echarle a eso. ¿Por qué? Porque en el pasado, es verdad que, para serte muy franco, esto se ha abusado muchísimo. O sea, tanto lo bueno como lo malo... se abusan esas cosas, pero bueno, originariamente la idea era que
si vos permitís que internamente un empleado, lo que quieras, innove y esté trabajando en algo que le interesa muchísimo, probablemente pueda aportar a un nuevo proyecto dentro de la empresa y que nada, eso derive en alguna, no sé, en un producto, en una nueva área. Y eso es algo que es muy cool de Google. La verdad que creo que es una empresa que te permite, hasta mismo dentro de tu trabajo, seguir explorando, ¿no? Evolucionar. Claro, está bueno eso. Y mismo otra cosa de los beneficios también es una locura. O sea, a nosotros nos daban un presupuesto anual que podíamos dedicar anualmente a estudiar algo o sea, cualquier cosa. O sea, tipo, te daban X cantidad de miles de dólares para... O sea, si vos tenías un curso que querías hacer... Yo hice, por ejemplo, un curso de financiamiento de startups que me interesaba un montón. Y nada, Google me pagó 2/3 de ello, ¿entendés? O sea, es impresionante eso, que como beneficio, si te interesa otra cosa que no está ni siquiera asociado a lo que vos querés, podés explorar y hacerlo. Entonces, nada, eso es tremendo. Pero claro, o sea, entiendo que es una empresón, hacen cosas extraordinarias, habrá unos departamentos de creatividad allí increíbles también, entiendo, Sí. de gente que tiene que ser apasionante. Luego a mí me entra también mucho la curiosidad, ¿no? Porque además yo creo que he visto algún documental, no reciente, pero esconde un poco detrás de esta marca cool de super guay momentos de presión y fuerzan un poco situaciones en las que a lo mejor en otras empresas pues parecería una locura o no. A ver si... A ver, lo que quería decir con esa pregunta es... Por ejemplo, tiempos de horas de trabajo, descansos, presión en los proyectos, todo este tipo de cosas. Sí. Porque creo que es que ahora mismo la verdad que lo tenía que haber mirado antes, pero se me está ocurriendo ahora. Yo juraría que en un documental vi como que Google incluso de forma bonita te dejaba traer a pues, tus animales, tu familia, incluso te daban departamentos dentro de la oficina. Sí. Pero claro, eso tiene un segundo sentido, que es que entonces no sale de la oficina, no tienes momentos en tu casa, porque si viene todo el mundo a acompañarte al propio trabajo, pues es como un arma de doble filo. No, es tremendo lo que decís, Bueno, verdad, sin nada más, yo llevo a mi perro a la oficina, O sea... Bueno, yo también lo he llevado muchas veces. Sí. A ver, todo eso existe y... La realidad es que no se equivocan, porque desde tienen gimnasio... Yo estaba en Irlanda, que es el headquarters de Europa, donde como la principal oficina tenía pileta, tenía 8 restaurantes, tenía masajes, tenía toda una locura. Y es verdad que es muy interesante lo que decís, porque yo cuando dejé Google, o cuando estaba dejando Google, no te digo que tuve como crisis de identidad, pero como que mucha de mi personalidad había sido atravesada y pegada por Google. O sea, no te quiero decir que tuve como un vacío, pero la realidad es que tuve fases donde vivís con tanta intensidad esa etapa de Google. O sea, es una empresa que con lo bueno y también con lo otro también te absorbe un montón. Donde siendo tan joven, cuando tenía 23 años cuando arranqué, que se te mezcla todo. O sea, justo aparte de Irlanda, o sea, si lo pensás como concepto, yo me fui de España a un país donde no tengo nada. O sea, donde hay unas oficinas enormes de Google, con un montón de gente de 23 años que viene de otros lugares del mundo que no tiene nada. Entonces, tus amigos se hacen en la oficina. Sí. Ahí, o sea, justo Google Irlanda era como súper claro esto, ¿no? O sea, no es que arranqué en Buenos Aires, donde estaba mi casa, y después iba a trabajar y volvía. Y tenía mi grupo de amigos. No, acá era amigos de trabajo. Estás todo el día, almorzás, dormís. Almorzás, comés, entrenás, salís de fiesta con ellos. Trabajás con ellos, viajás con ellos. Todo eso, o sea, al final, si lo pensás, el único momento donde no estás chupando Google es cuando estás durmiendo a la noche. Pero mucho de eso, la verdad que lo vivís con una intensidad tremenda. Y es muy verdad lo que decís. O sea, todo este concepto, este aura de quizá bienestar que te da Google son herramientas que filosóficamente está bueno, porque al final
No, está, total, claro. está bueno dedicar con intensidad a lo que hagas y es verdad que te quedas más tiempo en la oficina también porque, nada, mismo los fines de semana a lo mejor vas a la oficina para usar el gimnasio, no sé, es una locura, ¿no? Sí, me lo creo. Pero es verdad que si no lo trabajás bien, tenés que saber separar, tipo, che, yo soy más que... O Sí, sea, porque yo no soy Google, o sea, soy Will, que tiene un montón de historia y aprendí cosas y utilicé cosas de ahí, pero yo, o sea, soy un ente, una persona... Te genera un poco de dependencia. Mucha. Porque es que además, según vas hablando, tío, me estoy acordando que ahora, hace poco, vino también aquí Iñaki Beni, que fue mi entrenador en el Real Madrid, y estuvimos hablando un poco del el efecto rebote que tiene estar en una cantera como la del Real Madrid, que es Narnia. O sea, todo es precioso. Claro. Como él decía, pues tienes 100.000 balones de última generación, campos en Valdebebas de la leche, olvídate. una camiseta que es preciosa, la gente te pregunta todo el rato, eres el centro de atención constantemente. El Madrid desaparece porque el Madrid en algún momento decide que ya no vas a continuar, ¿y ahora qué? Y ahí es donde ¿Quién vienen sos? Claro. los vacíos. Yo hablaba un poco de que a mí me afectó a mi personalidad porque me pilló de muy joven. Sí. Si no tienes una personalidad construida, tienes mucha dependencia a vivir en Narnia, ¿sabes? Y creo que tiene que ir un poco por ahí, por los tiros. 100%. O sea, la analogía con el Real Madrid lo veo clarísimo. O sea, yo digo que yo entré a la Champions League de las empresas para los amantes del fútbol, que nos gusta el fútbol. Y la verdad es que, nada, o sea, después de eso hay un mundo. No te digo que te tenés que reinventar ni nada de eso, pero digo, es como, che, hace más frío afuera. Total, sí. Hace un poco más frío. Total. Pero sin duda, o sea, ese frío se puede convertir en calor, pero todo depende de cómo encarás vos ese cambio. Yo obviamente me respaldé y tuve siempre muchísimos intereses fuera de tanto preservar muy bien mi grupo de amigos de Argentina, mi grupo de amigos de la universidad. Súper importante. Sí, o sea, relaciones con familia. Y sobre todo que es que, mira, poniendo la analogía para los que les gusta el fútbol y las empresas, Google, Real Madrid, las partes positivas que te dan luego frente a o sea, hablando primero de las negativas, si consigues que tu personalidad esté forjada, no depender solo de que tú eres el que trabaja en Google o está en el Madrid, sino que eres alguien más que todo eso, y aprovechas todo lo bueno que tienen. Olvídate. O sea, a mí, Es espectacular. claro, es un sitio en el que la competitividad, o sea, en el Madrid no vale ganar. O sea, no vale jugar bien, hay que ganar. Sí. Y hoy ganas y muy bien. Pues el lunes hay que entrenar, que el siguiente ganas y ganar. Ganar en el puesto con otro compañero tuyo que es otro pepino de jugador, porque por eso está en el Madrid. O sea, la competitividad la tienes, pero ya no la competitividad negativa, sino el querer mejorar, el esforzarte, el entrenar, el tirar para adelante. Claro, si eso lo llevas a cabo en tu vida, vayas donde vayas fuera del Madrid, vas a seguir siendo el número uno, porque esa gente no está acostumbrada a ese ritmo. El problema está en si sales de ahí y te vienen los miedos, las inseguridades, el querer aparentar que tú tienes la capacidad de estar ahí y ahora necesitas demostrar de más. Eso se te puede volver en tu contra. No estoy de acuerdo, o sea, de nuevo, creo que si estas plataformas, en este caso Google, para mí, las utilizás para propulsarte y como darle de comer a esta motivación propia que tenés, esta curiosidad que te pica el culo y poder, viste, usar esas cosas, son increíbles. O sea, de hecho, una de las cosas que he notado un montón de mi experiencia en Google es que hay mucha gente automotivada, ¿no? Y nada, rodearte de un montón de esa gente que está automotivada por simplemente crecer. O sea, claro. siento, como que, creo que hay una frase que me gusta mucho que en inglés es como in the long run, the power of, ¿cómo es? Algo como No, your surrounding trumps will. ¿Qué quiero decir con eso? Que vos podés tener muchas ganas de arrancar algo, ¿viste? Como de empezar. Pero tu ambiente a largo plazo suele ser bastante más condicionante que tu propia predisposición a hacer algo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Es el típico ejemplo. Si vos querés una maratón y estás rodeado de gente que está fumando todos los días,
necesitas una motivación tan alta y tan fuerte para poder arrancar esto que probablemente no hagas la maratón o la hagas de una manera subóptima a la que podrías, ¿no? Y entonces esto va a lo mismo, ¿no? O sea, si quieres hacer la maratón y estás rodeado de gente que está automotivada, está corriendo, está comiendo bien, está haciendo todo eso, simplemente el momento de la ola, te subiste a una ola donde te llevó una ola a otro lugar, ¿viste? Entonces, sí, yo te doy dos más frases. La típica de los jugadores ganan partidos, pero los equipos ganan torneos. Evidentemente un jugador un día pues te hace un regato, la mete por las cuadras y para casa. Pero en el largo plazo... Y a mí aquí hay una frase que repito mucho y con mis amigos también, que eres la media de las 5 personas con las que te rodeas. Y eso, yo por ejemplo, mi filosofía de vida la llevo a rajatabla. O sea, trato de saber muy bien con quién me estoy relacionando y tenerlo muy claro. De Google, en tu caso, no es que hayas pasado a un sitio donde haga frío porque te vas a otro monstruo, como es Oracle, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre estas dos empresas? Bueno, Oracle... Bueno, a ver cómo lo pongo. O sea, yo en mi cabeza, por ejemplo, tengo que Google es un poco más creativa, moderna, pero a lo mejor es el propio marketing que han conseguido construir como marca, y Oracle la veo mucho más seria, tradicional, ¿no? A lo mejor me equivoco. Sí. No, creo que no te equivocás, no te equivocás. Es verdad que Oracle se ha reinventado un montón, o sea, Oracle es una empresa más antigua que Google, o sea, creo que lleva, si no me equivoco, tipo 50 años, y Google creo que 25 o 30, si no me equivoco, o sea que hace mucho más. El mismo fundador, que se llama Larry Ellison, que tiene 80 años y es el CTO todavía de la empresa. O sea, que sigue activo, está a tope. Históricamente Oracle fue una empresa que creó un producto que se llama como la base de datos de Oracle, poner así, le pongamos ese nombre. Y ese producto lo vendieron a todas las empresas más grandes del mundo, bancos, gobiernos, educación, hospitales, todo. Que básicamente, hoy en día, como probablemente sabes, el nuevo oro es los datos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchísimas empresas con sus datos más valiosos que están en Oracle. Buah. Y eso, por todas las dependencias de sistemas tecnológicos que se fueron creando con el tiempo, hace que sea muy difícil mover. Entonces han creado un producto que tiene como una capacidad... Súper consistente. Es muy poco reemplazable, porque un banco no se puede dar el lujo de estar apagado por una migración de base de datos a un lado a otro por un montón de cosas, pérdida de tiempo, o sea, tiempo, dinero, muchas cosas. Entonces han creado un producto súper sólido. Y desde ahí Oracle también tiene otro producto que es muy parecido a un sistema de gestión de empresas que se llaman ERPs, que otra empresa similar es SAP, HubSpot, hoy en día de otras cosas. Y ahora Oracle hace un par de años se metió en el mundo de cloud computing. Y cloud computing básicamente significa crear la infraestructura detrás para que el internet funcione, ¿no? Hay tres empresas grandes en el mundo que hacen esto, entre ellas Amazon, Microsoft y Google, y bueno, Alibaba en China, etc. Y después se metió Oracle. Y Oracle crea estos data centers que hay distribuidos por todo el mundo, que están en Frankfurt, en Madrid, en todos lados, en Singapur, en África, en todos lados, con el fin de poder hacer que todas las aplicaciones críticas que tenés vos tanto en el teléfono, Uber, Globo, Careem, Playtomic, todo esto, detrás de todo eso, de esas aplicaciones, hay un motor que es un data center que permite que eso pueda existir, ¿ok?
Y esos data centers, hay muy pocas empresas por el capital que requiere todo esto que pueden llevar a cabo estas operaciones, y Oracle es una de ellas. Y hoy en día Oracle está apostando muy fuerte a hacer la empresa que crea data centers para inteligencia artificial, y es un poco donde estoy yo ahora, comprando tecnología de NVIDIA, que también podemos hablar de eso, que es súper interesante, pero compran las computadoras que se llaman Graphical Processing Units, GPUs hoy en día, para los que no saben, que antes eran básicamente tarjetas gráficas que se utilizaban para el gaming. Vale. Ahora son tarjetas ultra gráficas, si querés, enormes máquinas, supercomputadoras, que permiten que todos estos modelos como ChatGPT, mismo, bueno, OpenAI y ChatGPT es el cliente más grande de Oracle en cuanto a GPUs. Vale. Pusieron un contrato de $30.000 millones, imagínate, es una locura. Y nada, permite que todo esto funcione, ¿no? Y eso es un poco la apuesta hacia donde Oracle está yendo. No me tiene sentido, claro, porque entiendo que ahora hablaremos de esto, que vamos a entrar ya de pleno en la inteligencia artificial. La IA, más que nada, de lo que se nutre es de data, ¿no? O sea, al final es un almacén de información infinito que con eso es con lo que luego te responde, ¿no? Con eso es lo que hace la comparación. Claro, entiendo que una empresa como Oracle que tenga tanta data... O sea, sí y no. O sea, creo que hay que diferenciar y qué es lo que engloba la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es como imagínatelo como un círculo, ¿ok? Sí. Y dentro de eso tenés lo que se llama el machine learning, los modelos de lenguaje grandes que ves hoy en día, generative AI, que es esto de IA generativa. Pero por definición, inteligencia artificial se viene haciendo hace más de 50 años, ¿no? O sea, desde Turing, cuando estaban detectando cómo los alemanes estaban en la guerra, o sea, dónde se colocaban y todo eso, a mismo el machine learning o sea, mismo, ¿cómo se llama? AlphaGo, ¿no? Que le enseñás movimientos. Cuando la computadora le ganó al mejor humano en ajedrez, enseñarle movimientos y a través de la repetición y el error y selección de patrones lograron entender, o sea, la computadora logra entender cómo ganarle al humano en un deporte, o sea, que históricamente era imposible, o sea, era imposible hacer esto. Pero bueno, lo que estamos viendo hoy, para contestar a tu pregunta, hoy se están creando algoritmos que básicamente simulan un cerebro humano, ¿ok? O sea, tratan de crear simulaciones. Dentro de un cerebro humano vos tenés neuronas que están conectadas y hay puentes que hacen que la información se procese, y hay distintas partes del cerebro que lo que hacen es, no sé, yo no sé bien del cerebro, pero vos tenés la amígdala, que es la que regula las emociones. Tenés otra parte que es la que hace que vos puedas razonar, todo esto. Lo que se están creando son como computadoras, si querés, y hoy en día traspuestos a modelos, que lo que hacen son entrenados con el internet básicamente, Reddit, Twitter, libros, millones y millones de terabytes, petabytes de información. Se los planea de una manera para que puedan simular la inteligencia de un cerebro y esperás que pase. Detrás hay un montón de computación, que son estos GPUs, que permiten que se procesen esos unos y ceros, que se puedan hacer esas matrices y multiplicaciones entre ellas. Entrenás ese modelo y luego lo exponés al mundo real. Mismo hoy en día, ustedes, o sea, estamos todos utilizando ChatGPT, Perplexity y todos estos, con nuestras preguntas y lo que han sido entrenados y su capacidad de entender esa información y tu pregunta, todo eso, razonan y te dan un output. O sea, te dan una respuesta. Es increíble. Es impresionante. O sea, la verdad que no lo puedo creer. O sea, es que encima ahora que me estás explicando más los entresijos que hay detrás, que no es simplemente un programa inteligente al que
han diseñado con una serie de respuestas infinitas y que te sabe contestar, sino que hay una conceptualización de un cerebro asignada, o sea, hay como secciones de esa herramienta que estás utilizando que están pensadas, diseñadas y creadas con una capacidad de acción como hace nuestro cerebro. O sea, tiene o sea, según lo que tú dices, la inteligencia artificial tiene la capacidad de, según con lo que tú le estás preguntando, ir a la sección de la que es experta para contestarte sobre ello, ¿no? Sí, y lo peor, o sea, lo más loco es que su capacidad de aprendizaje es casi exponencial. O sea, solo está limitada a la data que puede recoger, ¿no? Que esto es uno de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día con estos modelos. Y computación. O sea, literalmente NVIDIA no da abasto para la cantidad de computación computación me refiero como este motor que te estoy hablando. Sí. Este motor para abastecer a las necesidades que estos modelos y estas empresas y la innovación que está ocurriendo para avanzar, ¿no? Qué fuerte. Los modelos y las técnicas y arquitecturas que se están creando cada vez son más eficientes, son más inteligentes. Y nada, estos modelos, o sea, tienen una capacidad de aprendizaje que es impresionante. O sea, nada, estamos... Hoy mismo se está hablando hoy en día que estamos por entrar en la fase de Artificial Superintelligence, que es inteligencia por encima de cualquier capacidad del humano más inteligente que exista en este mundo, ¿no? Y eso sí que es interesante. O sea, eso es... ¿viste? Es la debacle, ¿no? Pero, Will, esto es interesante y es la leche, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿esto qué fin tiene? Yo me puedo fiar de la IA, o sea, me refiero hasta qué punto. Hace unos meses me grabé yo un podcast con ChatGPT hablando con él. Sí. Le puse ahí en el micro y empecé a hablar con él a ver qué me contestaba. Intenté explicarle a la gente qué era la inteligencia artificial. Sí. Y me contestaba que por supuesto que te puedes fiar de ella, ¿no? Pero ¿qué te va a decir? O sea, al final no creo que sea autodestruir, no creo que se autodestruya. Sí. Te dirá que todo es perfecto y bonito, pero ¿hasta qué punto me puedo fiar de la IA? Sí. Sí, eso, la verdad que yo todavía en eso estoy medio en un puente. No sé dónde, no sé dónde estoy en el sentido de este concepto. Tengo igual como comentarios para hacer sobre esto, pero no lo sé, la verdad. O sea, creo que... Yo la verdad que hoy en día, muchos de los skills que hago yo, salvo el concepto de poder relacionarme, que creo que un robot todavía no se puede relacionar o un modelo no se puede relacionar tan bien como yo puedo con una persona, pero en cosas que son más de razonamiento, información, es mejor que yo. O sea, sin dudas. O sea, y mejor que mucha gente. O sea, simplemente, mirá, te llevo al ejemplo de un abogado, ¿no? O sea, el abogado justo me encanta como concepto y ahora te quiero profundizar después en las ideas de justo lo que preguntaste, hasta dónde y todo eso. El abogado, un abogado, imagínate, especialista en divorcios, es tan bueno como... y está limitado por lo que leyó, todo el conocimiento de casos, libros, leyes que sabe, su memoria para retener lo que leyó, luego su capacidad de volver a esa memoria, interpretar problemas nuevos y extraer información para interpretar y responder ese problema, y tarda un tiempo. O sea, la inteligencia artificial mismo, o sea, sin nada más, ChatGPT, yo lo he puesto a prueba con un problema legal que tuve en un tema. Tiene información de todos los casos, todas las leyes que tuvo. Tiene una capacidad de interpretar todo eso, o sea, leyó mucho más que el abogado. Tiene una capacidad de recolectar esa información súper bien. Y después es infinitamente más rápido. Entonces, ya con eso, digo, me hace pensar en un montón de las profesiones y todo eso. Yo, como una de las cosas que me hacía
como framework que creo que está bueno para pensar, ¿viste? Hasta dónde llegamos. Creo que una de las preguntas más jodidas que se están haciendo todo el mundo es ¿en qué trabajo? O sea, ¿en qué voy a trabajar? O sea, ¿dónde voy a trabajar? Y todo eso. Y a mí una de las cosas que me gusta como dibujar en una matriz es tipo... Imagínate que tenés como un gráfico, ¿no? De eje Y y eje X, ¿ok? El eje Y es, definámoslo como la dificultad de la tarea que uno está haciendo, ¿no? Y dificultad la podés determinar y definir como dificultad emocional, porque requiere complejos, o sea, ¿viste? Tenés que hablar con gente, tenés que hablar de emociones. Dificultad racional, o sea, qué tan difícil es el problema. ¿Estamos hablando de literal servir un café o estás hablando de resolver cómo llego a Marte? ¿Entendés? O sea, muchas cosas. Tipo dificultad en el eje Y. Y después en el eje X es cuánto tiempo se tarda en hacer esa tarea. Tipo, ¿estamos hablando de una tarea de un segundo o estamos hablando de una tarea de Años. una semana, meses, años, etcétera? Entonces, si vos después dividís eso, tipo, rompelo en una X, cuanto más tus tareas estén asociadas a dificultades altas y que se tarde alto, o sea, se tarde mucho, creo que más protegido estás en el mundo laboral, si querés, de que seas reemplazado por una inteligencia artificial, ¿no? También podemos hablar de robótica, ¿no? Hoy en día el mundo de robótica no está tan avanzado para reemplazar un plomero y todas estas cosas, ¿no? O sea, mismo hoy se habla de, che, dejá de ir a la universidad a estudiar Derecho y ponete a hacer plomería, ¿entendés? O sea, ponete a hacer tareas físicas, sé pintor, o sea, como que volvés, ¿viste? A esas cosas. Pero bueno, eso es algo que me tiene un poco, viste, como un frame que me gusta pensar y ayudar como, si alguien me pregunta, como le digo, che, pensar un poco así, ¿no? O sea, y creo que está bueno que lo pienses, ¿no? Sí, además es una cosa que yo creo que no hay que rehuir de ella porque va a existir y va a estar con nosotros. Sí. De hecho, ayer estaba escuchando, para prepararme un poco para hoy, un podcast que tiene Uri Sabat, que es otro fenómeno que tiene un podcast increíble. Sí. Y en el podcast de IA del que hablaban, el experto que trajo pues decía que ya hay 800 millones de personas en el mundo que utilizan ChatGPT. Sí. Y lo utilizan bien. Entonces, el tema está en que ya no va a ser un tema de que, o sea, hasta el día de hoy te diferenciabas si lo usabas. Porque hay un montón de gente que no lo usaba. Pero en un mundo en el que ya hay 800 millones de personas que lo utilizan, ya el siguiente paso es que lo sepas utilizar bien. Este es el tema. Entonces entiendo que tendrán que salir también un montón de estudios y carreras profesionales ahora de saber utilizar bien la inteligencia artificial, porque es una cosa que va a ser una herramienta de trabajo más. Entonces, si eres bueno en eso, pues también te podrías reinventar en ello, ¿no? Sí, pero yo también tengo un pensamiento y como que quiero como comentar. O sea, una de las cosas que está saliendo ahora, de hecho hace poco salió como un gráfico de un examen, o sea, el puntuaje sobre exámenes cognitivos con el paso de las generaciones, ¿no? O sea, cómo fue evolucionando el puntaje de exámenes cognitivos, imagínate un examen estandarizado cognitivo, con el paso de las generaciones. Y una de las cosas que mostraba es que está decayendo. ¿Qué quiere decir? Que las generaciones de hoy en día, ante problemas cognitivos, resuelven peor, ¿no? Y esto obviamente está asociado a un montón de cosas, como quizá, o sea, el tiempo que nosotros pasamos en redes sociales ha disminuido nuestra capacidad de atención, ¿no? O sea, yo o hasta mismo hoy en día me cuesta sentarme 30 minutos concentrado escuchando algo. Escucho todo en 1,5 o en 2x, o sea, imagínate. Wow. Las películas me cuesta quedarme así sentado. Imagínate esto, ¿no? Y lo que pasa con inteligencia artificial es que mucha gente hoy está delegando ya el pensamiento completamente a estos algoritmos. Entonces lo que implica es que como el cerebro, vos sos profesor de pádel, o sea, para ser bueno en pádel tenés que practicar, es tiempo, tenés que iterar, tenés que ir a las bases, tenés que practicar ese drive, tenés que practicar ese revés, tenés que practicar esa chiquita, o sea, tenés que meterle horas
y estar concentrado en la tarea que estás haciendo, ¿no? Y el cerebro es igual. O sea, el cerebro es un músculo. Si vos no estás practicando, implica que también tu cerebro funciona peor. No se ejercita. Y entonces lo que quiero decir es que más que nunca, las tareas lentas, las llamo yo las tareas lentas, son muy importantes. En un lugar donde hay herramientas que son más inteligentes que nosotros, saber cómo utilizarlas, que son súper poderosas, depende también de nosotros, de nuestra capacidad de pensar bien. Entonces, para pensar bien, está bueno ir a la base de saber cómo hacer matemática, pensar en cómo hacer ecuaciones, derivadas y todo eso. O sea, más que nunca, esto importa muchísimo. O sea, leer y saber escribir, simplemente por la lentitud de lo que tarda escribir a mano, hace que tu pensamiento, o sea, tu cerebro tenga que pensar mucho más que cuando estás tipeando o estás escribiendo o estás mandando un audio. O sea, el output de lo que vos sacás cuando mandás un audio es mucho peor probablemente de lo que si lo escribiste a mano. O sea, como concepto por la capacidad cognitiva y fuerza cognitiva que vos estás metiendo ahí. Entonces, como es un peligro, o sea, si vos querés utilizar estas herramientas de la mejor manera, yo creo que es súper importante trabajar las bases, o sea, que creo que es lo que no se está pasando por la impaciencia y por un montón de cosas que hoy en día... Y yo te hablo de la teoría, pero a mí también me pasa, ¿eh? O sea, claro. Yo soy culpable, pero también estoy como presentando quizá una solución a un problema que creo que existe. Y es importante volver a esas bases, estudiar matemática, estudiar física, saber escribir, saber presentar un argumento. O sea, creo que eso es súper importante. Porque como todo, o sea, si tu pregunta es mala, probablemente el output de lo que vayas a sacar tampoco sea tan bueno. Y es verdad que por iteración podés llegar, pero bueno. Pero nada, una de las cosas, si querés hablar de esto, que más me preocupa, es hoy en día el sistema mundial. O sea, esto es algo que ya no se puede parar. O sea, para mí está clarísimo, no se puede parar. Es un tema de que, bueno, se regula un poco, pero al final es una curva que va a seguir. Es tan fuerte, ya está abierto, hay tanta adopción de todo esto, que bueno, ya esto no se puede parar. Y dado que no se puede parar, hoy vivimos en un sistema que es un sistema globalmente capitalista, que funciona en lo que se llama arbitraje laboral, ¿no? ¿Y qué me refiero con, tipo, le voy a dar una definición a qué es arbitraje laboral? O cómo lo entiendo yo. Arbitraje laboral es... Hoy en día, alguien que vende cafecitos en Dubái a $10, nada, ese café lo compró a otra persona que vendía el café a 5 y esa persona que compró ese café a 5 lo compró a la persona del granjero que estaba en Uganda que lo vende a 2 y así. O sea, la cadena de cómo funciona hoy en día el mundo es arbitraje laboral. Yo compro a 2... Vendo a 5, gané 3, luego lo vendí, la persona esta lo vendió a 10 y la diferencia es 5, lo compró a 5, la diferencia es 5. Entonces, todas estas cosas, por cómo el sistema funciona, este arbitraje laboral, implica de que estamos constantemente compitiendo con el uno con el otro, ¿no? O sea por cómo se define todo esto. Y hoy en día lo que está pasando es que como el sistema es un sistema de profit y todo esto, la utilización de la inteligencia artificial, si lo pegamos a este sistema, implica de que va a haber probablemente, o creo que puede pasar, muchísima polarización entre la gente que es súper rica y la gente que es súper pobre, ¿no? O pobre. O sea, siento que puede haber más desigualdad en un montón de cosas, quizá al corto plazo. Y muchos trabajos, que lo que te comentaba, que requieren hoy poco skill, o sea, en el sentido cognitivamente, que probablemente sean reemplazados por IA, esto genera como una especie de distopia, ¿no? En el mundo laboral. O sea, la gente ya no puede entrar a trabajo. Mismo hay muchos estudiantes hoy en día que los trabajos con los que arrancás en tu carrera no están pudiendo conseguir trabajos y entras en un mundo donde puede haber como desempleo estructural
y un vacío muy jodido. Y hasta siento que podemos ir a un mundo donde la eficiencia es tan alta de todo que el capitalismo se mató solo y vamos a un mundo de como renta básica universal. Esto es lo que iba a hablar. Tipo, renta básica universal, donde, bueno, ya la IA es tan súper inteligente y hace todo tan bien y tanto mejor que el humano que como humano, ¿qué nos queda? Disfrutar. O sea, Dejarnos llevar. Ya no importa trabajar. Pero dentro del disfrute ese de no hacer nada también entrarán unas depresiones porque el ser humano al final se tiene que desarrollar de alguna forma, ¿no? Y Sí. es que has saltado antes del tema que me parece súper interesante y no quiero dejarlo escapar, que has dicho de la lentitud, ¿no? A mí es que además lo has dado en el clavo porque me está pasando a mí, ¿no? Con los alumnos, los clientes que tengo yo aquí en Dubái. Encima en Dubái, que es una ciudad que va así, Sí. rapidísimo, de gente de negocios, de gente que normalmente lo tiene todo mañana. Sí. Y el concepto que tenemos todo el mundo, seas quien seas, con el tema de las redes sociales, de la inmediatez con la que vivimos, que me vienen a veces día 1 de clases y le estoy enseñando la derecha al revés, la bandeja. Coach, ¿cuánto necesito para empezar a jugar a cierto nivel? Y le digo, pues años. llevo jugando al pádel más de 20 años. Si tú quieres jugar como yo, pues al menos 20 años. No, a lo mejor 20 años. Igual eres mejor que yo y tienes unas habilidades capacidad de aprendizaje, increíbles y demás. Pero tú, ¿qué te piensas? ¿Que vas a pagar por 5 clases o 10 clases? Que eso consiste en que vas a venir 2 días a la semana, un mes, y vas a ser Ale Galán. No estamos preparados, yo creo, para... Y como tú dices, yo soy el primero también que si pido algo por Amazon y me dice que me llega en 3 días en vez de esta tarde, ya te mosqueas. Y dices, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y hay una frase que a mí me encanta, que ya la he mencionado en el podcast alguna vez, que leí en un libro, que dice que la naturaleza es lenta. Y todo lo que tenga que ver con eso, no hay forma de acelerarlo. O sea, pasar una depresión, pasar malos momentos, el propio aprendizaje lleva tiempo. O sea, eso no es de un día para otro. Habrá gente que tendrá mejores capacidades o sea, no hay un definido un tiempo porque cada uno tendrá mayores o menores capacidades para aprenderlo, pero lleva tiempo. Y eso es una de las cosas con las que no podemos luchar. No, hay un amigo me encanta que en su carta de irse, él habla justo de las relaciones, ¿no? Pero llevándolo a tus aptitudes, ¿no? O sea, sos bueno en un deporte, sos bueno en matemáticas, sos bueno no sé, en emprender o lo que sea. Él habla sobre este concepto de regar el jardín, ¿no? Y vos, para tener un jardín verde, lindo, todo, tenés que... tarda tiempo. O sea, vos no podés poner la semilla y al otro día esperar que tenga frutas. O sea, un jardín tiene todo un sistema, detrás tiene un sistema de riego, tiene exposición al sol, tarda tiempo, es lo que decís vos, la naturaleza es lenta. Y creo que cuanto más uno sepa entender esas cosas y practicar esa lentitud, que es una estupidez, pero parece una estupidez, pero para mí no lo es. O sea, practicar esa lentitud te genera, o sea, esa habilidad de concentrarse, paciencia, largo plazo, entender factores de dependencias de uno al otro, cómo funciona un sistema de cosas. O sea, es el típico... A mí me encanta justo... ¿Viste cuando... ¿No te pasa muchas veces? A mí hoy me pasa que muchas cosas que me decían mis viejos... Ahora Cuando sos chico decís, sí, ay, sí. Viejo, ¿para qué me decís esto? Es una pelotudez o lo que sea. Todo lleva hacia algún lado, ¿no? Y es verdad que, bueno, la experiencia de ellos lo implica. Pero, por ejemplo, ¿viste cuando decís en el colegio? Te dicen, no, bueno, aprende a que te divierta la matemática. O encontremos una manera de encontrar disfrute en esto. O está bueno aprender a escribir, está bueno aprender a estudiar, está bueno aprender a que te duela algo, está bueno que te cueste algo. Todas estas cosas que vas practicando de como más chico, esto después te forma y termina derivando a oportunidades. O sea, si yo te digo, che, yo sabía cuando tenía 10, 15 años que
estaría en Dubái habiendo trabajado en Google, viajado a 4 países, Oracle, lo que sea, Sí. ni en pedo. O sea, y yo no te digo de, planea tu vida a 10 a 20 años porque, bueno, no vas a disfrutar. O sea, tenés que disfrutar el ahora y tenés que disfrutar el aprendizaje, tenés que disfrutar que te cueste, tenés que disfrutar que esta lentitud de la que hablo. Eso es algo que para mí, si tuviera que recomendar a cómo encaramos ese mundo de inteligencia artificial y con toda esa velocidad que se mueve, y hay mucho FOMO, hay muchas, viste, che, quiero hacer esto, está haciendo lo otro. Sí, me parece bien, pero tipo, está bueno armar tus bases. Y las bases para mí me gustó, como vamos por esa lentitud. Fíjate que me encanta que estés diciendo esto, tío, porque yo llevo meses, desde que empecé con el podcast, que una de las cosas que más he desarrollado en estos meses, yo antes siempre he sido una persona súper impaciente, quiero todo para mañana. Sí. Ya no por lo de las redes sociales, sino por mi propia personalidad. Soy muy ambicioso y todo lo quiero ya. Y gracias al podcast es la primera vez que estoy desarrollando un poco más el concepto del largo plazo, ¿no? De tranquilo, esto es a base de constancia, seguir, ¿no? Pero fíjate que según estabas diciendo tú ahora el tema de la lentitud, creo que me estoy dando cuenta ahora mismo que lo que estoy desarrollando precisamente no es esa constancia a largo plazo, que de alguna forma también, sino creo que estoy empezando a aprender esta lentitud de la que estás hablando tú. Sí. O sea, al final esto es tan básico como que hoy tengo que volver a grabar, editar, eso dará sus números, pero esto lleva una consecuencia y al final conocer a otra persona, pero todo es lento. O sea, al final sí, es a largo plazo porque cuanto más tiempo pase, seguramente que esto más crezca, pero lo que tengo que estar tranquilo es en que confiar en el proceso. Los números que hay ahora pues son los que hay ahora y aunque quisiera tener 1 millón de reproducciones, probablemente no pase. Entonces, no te preocupes. Sí. Mañana será un poquito más y el próximo un poquito más, pero va lento, porque estamos hablando de que a lo mejor esos números que yo quiero son dentro de 2 años. Sí. Y es lo que hay. Sí. O sea, no puedo hacer nada más con eso. Y el aprender a disfrutar de eso, ¿no? De hoy estoy aquí contigo, estoy aprendiendo un montón sobre eso. Y no estoy pensando en que quiero tener 3 millones de seguidores en 3 años, sino que hoy esta conversación es la leche. Sí. Y es un pasito más a llevarme a esos 3 millones de seguidores que probablemente llegarán, ¿no? Pero de disfrutar hoy esta conversación y de la que tenga la semana que viene y la siguiente y la siguiente. Sí. Y todos esos pasitos lentos te dan al transatlántico que te comentaba antes. Sí, por eso. A ver, está bárbaro lo que decís, porque no implica que no tengas ese norte de esos 3 millones de seguidores o lo que quieras poner, o el podcast más cool de no tengo ni idea. Pero sin dudas, esto me hace pensar a que siempre cuando como tengo dudas en mí mismo, y las dudas aparecen en 1000 ámbitos todo el tiempo, siempre pienso qué haría el Will del pasado o qué hizo el Will del pasado en una de estas cosas o cuando llegó a esto, donde hizo esto. Y siempre el patrón es el mismo. Sobreinvertí en el proceso, en la preparación, aprendí a disfrutar ese proceso y los resultados van a llegar. No sabes exactamente, pero direccionalmente vas por ahí. Y de nuevo, volviendo a... De hecho, con un amigo estábamos hablando de esto siempre. Hace un par de años hice el Cruce de los Andes, que es una carrera de trail, 100 kilómetros, 3 días, una locura, ¿no? Y si lo único que te importa es de por qué haces la carrera, pues tenés que preguntar eso. ¿Por qué carajo decidiste irte a correr 100 kilómetros a la montaña, a cagarte de frío, a que te duela todo, dormir en carpa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué haces esto? O sea, si la razón por la cual lo haces es por cruzar esa meta y sacarte esa foto finish, es un muy mal negocio. O sea, es un muy mal negocio. ¿Por qué? Porque el porcentaje de tiempo que eso ocurre es el 0,00001 de todo de la carrera. O sea, te sacas una foto, chau, se terminó. Si lo hiciste por eso, la verdad que tú tenés que evaluar un poco las motivaciones un poco de nuevo, porque la vas a pasar para el orto. Porque el otro 99,999% de ese tiempo, vos estás corriendo afuera en Dubái cuando hacen 36 grados. Estás que te duele en el gym de hacer esas sentadillas
estás cuidándote con la comida, estás priorizando tu tiempo, a lo mejor no saliste de fiesta porque tenías que correr al otro día y durante la carrera te va a doler todo. O sea, por más que sea lindo, te va a doler todo. Y te tiene que gustar eso. Te tiene que gustar el proceso. Porque si no te gusta el proceso... Y esto lo puedes llevar a todo. No. Lo llevas a todo, ¿entendés? Es infinito, sí, o sea, sí. quiero armar mi propia empresa. Ok. Si no te gusta la investigación, si no te gusta hablar con el proveedor, no te gusta, no sé, registrarte, que te digan que no. Cuando digo no te gusta, es amigarte con los sentimientos, Sí, ¿no? sí. Las sensaciones que trae todo esto. La verdad que no vas a avanzar mucho. O si avanzás, va a ser tortuoso. O sea, entonces, para todo lo que hagas, para mí, cuanto más amigo te hagas de el proceso y disfrutar el proceso de las cosas, que es donde más vas a pasar el tiempo, creo más feliz vas a estar y mejor vas a estar. No, sin lugar a dudas. Es que me quedo callado porque según lo vas diciendo, tío, estoy en mi burbuja y también pensando yo si estoy disfrutando esto. Y la verdad que creo que sí, o sea, es una de las cosas que desde que lo empecé cada día me pasan cosas más extraordinarias y las vivo bastante al presente. De hecho, hay a veces que yo siento que abrumo a mi gente, o sea, le cuento demasiadas cosas porque todo me parece tan fantástico y tan Ajá. excepcional que a veces ya me vuelvo un pedante, pero porque estoy muy metido en ello Sí. y cada pasito, para mí cada suscriptor que sube es una victoria y cada invitado nuevo que consigo es una victoria porque también lo hago con mucho mimo, mucho cariño Sí. y, y el resultado como tal en verdad me da un poco igual, porque yo hoy estás aquí sentado porque a mí me apetece. Claro. Si a la gente esto le puede ayudar, aprende y a largo plazo saco un rendimiento económico, todo eso muy bien, perfecto, es suma. Pero a mí que estés aquí hoy sentado y hablemos pues de esto de la IA, de que me hables de Google, que a mí me parece una impresión, de Oracle, de... Sí. Ya está, o sea... Sí, yo una charla con un café. este Sí. ratito ya me lo llevo y creo que esa es la gracia. Creo que la gracia es la vida de cualquier cosa que hagas. Y ya si le sumas que das con la tecla de que tengas pasión en eso, por la razón que sea, yo creo que ya podrías definirte muy cerca el propósito de vida que tienes, yo creo. Ponele. Que ese es un... Sí. Muy bien, Will. Pues vamos a pasar a una segunda parte del podcast que siempre hago con todos los invitados, que son unas preguntas rápidas para ver qué te sale de dentro. ¿Vale? No había preparación para esto. No, pero no. Dale. ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo creo que la gente que quiero no, o sea, no poder hacerla feliz. O sea, y no, sí. Creo que es uno de los cagazos que más me da. Y sí. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Seguí disfrutando del proceso. Y nada, seguí divirtiéndote. O sea, que es clave. Al final la vida es muy corta. ¿El mejor consejo que te han dado? Uf. Puede ser un top 3 si quieres. Sí. Uf, no se me ocurre nada, pero... Preocupate por regar tu jardín y que después las flores van a aparecer cuando salga. ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir? Uf. Yo creo que volver a vivir en Argentina, estar más cerca de mis amigos, pero es una de las cosas que quiero tener sin duda, es un capítulo ahí. Quiero tener un hijo y... O sea, un hijo y tener una vida, una linda vida llena de enseñanzas y aprender con él o ella. Y después... nada, seguir haciendo aventuras con destreza física, que es algo que me encanta. O sea, no sé, ir a subir el Aconcagua. O sea, todas estas cosas me divierten un montón. Sí. Si tuvieras que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Curioso.
tipo una persona que le pica el culo mucho. En la parte buena. Sí, muy curioso. Vale. ¿Y un propósito para 2025? Aprender a manejar mi impaciencia, la verdad. O sea, creo que es algo que tengo que aprender a trabajar. O sea, no... No, perdón. Impaciencia no. Saber cómo manejar las cosas. Perdón, manejarme a mí con las cosas que no controlo. O sea, solo tener como un approach que si no está bajo mi control o si no manejo la situación, me cuesta mucho vivir con ella. Y la verdad que es algo que tengo que trabajar, sin dudas. Muy bien, Will, tío. Pues de momento hasta aquí, como siempre digo. Seguramente repetiremos en el futuro. Sí, Ya claro. hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero. Tenía aquí un montón de cosas apuntadas de temas, pero creo que ha derivado la conversación en algo extraordinario, que es esto de convivir con las inteligencias artificiales y tener un poco los pies un poco más en la tierra, y Sí. que creo que es la clave. Te doy las gracias de nuevo por aparecer. Y como hago con todo el mundo, pues nada, te dejo ya que mires a cámara y lances el mensaje que quieras. Nada, si es algo que les tengo que decir, disfruten mucho el proceso de todas las cosas que hagan, háganlas con mucho amor, cariño y dedicación al tiempo. En este mundo que se nos viene, que estar lleno de velocidad, ansiedad y muchas cosas, la lentitud y la dedicación a las cosas, más que nunca es súper importante. Y cuando digo las cosas me refiero a todo. O sea, las relaciones, ese tiempo con los amigos, ese tiempo con tus abuelos, ese tiempo con tu pareja. Nutrir y regar ese jardín es súper importante quizá para tener una buena vida. O por lo menos es la filosofía que sigo yo. Así que nada, con eso me voy y ya saben, hagan lo que hagan, haz que pase.